Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 25 de la Constitución Española de 1978, orientado para opositores. Sin más, comenzamos con el análisis del 25.1, que dice así: nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. Bien. Nadie puede ser condenado o sancionado. ¿Qué diferencia hay entre condenado o sancionado? Pues condenado es una persona que ha sido declarada culpable por un tribunal de cometer un delito y ha recibido una sentencia penal. Y sancionado es un término más amplio que condenado y no necesariamente es que se haya cometido un delito. Puede referirse simplemente a alguien que ha recibido una sanción o castigo por violar unas reglas que no necesariamente son penales. Por ejemplo, alguien puede ser sancionado por incumplir normas de tráfico. Pues bien, nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones, es decir, por hacer o no hacer, que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente de aquel momento. Muy sencillo, ¿no? Si lo que yo hago o no hago no está prohibido o no está tipificado como delito, falta o infracción administrativa, no me pueden condenar y no me pueden sancionar. Es lógico. Pues bien, la Constitución lo aclara. Vale. Artículo 25.2. Bastante largo. Y dice así: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Así que las penas privativas de libertad, es decir, prisión, y las medidas de seguridad, es decir, aquellas que son para prevenir peligrosidades, estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no serán trabajos forzosos o forzados. ¿Qué es la reeducación? Pues implica proporcionar a los condenados la oportunidad de aprender nuevas habilidades y actitudes para evitar la reincidencia en el delito. Es como redirigir su conducta. Mientras que la reinserción social busca integrar a los condenados en la sociedad después de cumplir su condena, para que no estén aislados, ni marginados, ni discriminados. Así que estarán orientadas estas medidas a la reeducación y reinserción social. Y no podrán ser trabajos forzados, es decir, personas obligadas a trabajar contra su voluntad y en condiciones de explotación sin recibir remuneración en situaciones inhumanas. Esto viola los derechos humanos. Seguimos. El condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma, esa pena de prisión, gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que serán expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Nos sigue hablando del condenado, que estoy cumpliendo la pena de prisión, gozará de los derechos fundamentales de este capítulo. De este capítulo, no dice título. Así que tenemos que ir al índice, ver en qué capítulo estamos y ver qué artículos comprende el mencionado capítulo. Pero muy cautelosos con capítulo, porque no dice título, ¿vale? Pues gozarán de estos derechos fundamentales, salvo los que estén expresamente limitados por el fallo, por el sentido de la pena y la ley penitenciaria. ¿Qué es el fallo condenatorio? Pues es la decisión de un tribunal que encuentra al acusado culpable de un delito. El fallo condenatorio es la decisión. ¿Qué es el sentido de la pena?
pues es la finalidad que se persigue al imponer una pena, que puede ser la rehabilitación, la prevención o, por ejemplo, la protección de la sociedad. Y lo que diga la ley penitenciaria. Por estas tres cosas van a estar limitadas o limitados los derechos fundamentales de este capítulo de los condenados. Bien. En todo caso, a diferencia de lo anterior, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios de la seguridad social, así como el acceso a la cultura y el desarrollo integral de la personalidad. Tendrá el condenado una serie de derechos, un trabajo en el que se le pague, beneficios de la seguridad social, acceso a la cultura y el desarrollo integral de la personalidad. Tiene derecho al trabajo remunerado porque esto es una forma de rehabilitación y reinserción. ¿Vale? También tienen derecho a la seguridad social, como por ejemplo puede ser la atención médica básica. Tienen derecho a acceder a la cultura, que es una forma de seguir integrados en la sociedad en la que vivían y en la que vivirán cuando salgan de prisión, y al desarrollo integral de su personalidad, es decir, ir avanzando en las etapas de la vida y no quedarse estancado en el momento en el que entraron a prisión. Bien. 25.3. La administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. ¿Quién no podrá hacer esto? La administración civil. ¿Qué es la administración civil? Pues es la parte del gobierno que no está relacionada con las Fuerzas Armadas o la policía. Es decir, aquella parte que no usa la fuerza. Es la rama que se ocupa de los asuntos civiles y administrativos. Pues bien, no, vamos a subrayar bien, no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. ¿Qué es subsidiariamente? ¿Qué significa esto? Pues significa algo que se aplica en segundo lugar o como último recurso. ¿Vale? Así que la administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Es decir, en otras palabras, este apartado prohíbe que la administración civil, que se ocupa de cuestiones no penales, pueda imponer sanciones que conlleven encarcelamiento, ¿vale? La administración civil no puede hacer esto. La medida de privación de libertad es una medida reservada exclusivamente para el sistema penal y ordenada por un tribunal en el contexto de un proceso legal. No puede la administración civil actuar de esta manera, porque si no, la separación de poderes no estaría garantizada. ¿Vale? Esto es fundamental para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y que la administración civil no actúe de forma dictatorial. Ese es el significado del 25.3. Así que haciendo un recopilatorio, nadie puede ser condenado o sancionado por aquello que no esté en la ley. El condenado tiene una serie de derechos que pueden estar limitados, pero los mantiene. Las penas estarán orientadas a la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Y la administración civil no puede actuar arbitrariamente. Así que esto sería el artículo 25 referido a los condenados. Y sin más, nos vemos en el siguiente artículo. Un saludo.